Bien, esta cuarta parte de esta serie llamada El Arrebatamiento tiene por título El verdadero reloj profético. Amén. Y si hemos mirado y observado lo que dice Mateo 24, versículo 3, veremos que ahí se hacen tres preguntas que son muy importantes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Una de las cosas importantes que nos muestra la doctrina neotestamentaria respecto de la venida del Señor, y que hoy más que nunca todos los que hemos creído en el Señor deberíamos entender a cabalidad, son precisamente todas aquellas enseñanzas dadas por Jesús a fin de que sus discípulos pudiesen anticipar con precisión el tiempo de su venida. Si es relevante algo respecto del tiempo que estamos viviendo, es precisamente de que cada uno de nosotros pueda entender a cabalidad todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos para que ellos, para que la iglesia y sobre todo la iglesia de este tiempo pudiera anticipar con precisión el tiempo de su venida. Una de las cosas que nosotros podemos observar de los relatos de nuestro Salvador respecto de este tema es que si bien existe un día y una hora determinada que es imposible de saber y que es precisamente el día y la hora exacta de la venida del Señor, si vamos a Mateo 24, versículo 36, que vamos a proyectar en las pantallas, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Bien, si bien es cierto que es imposible de saber el día exacto y la hora exacta de la venida del Señor, también es necesario comprender que esta declaración que hizo Jesús aquí nunca fue una sentencia a fin de que la iglesia caminara en esta tierra sin un reloj o un marcador de tiempo respecto de este gran acontecimiento. Muchas personas asumen que porque el Señor Jesucristo dijo el día y la hora nadie sabe, pues creen entonces que es imposible anticipar el tiempo de su venida, como que si la iglesia hubiese sido sentenciada a caminar sobre esta tierra sin un reloj o una línea de tiempo que le pudiera saber con precisión lo cercano de su venida. Hermanos, quiero ser enfático. No existe nadie, ¿me escuchaste? No existe nadie que pueda saber el día y la hora. Nadie. Ni por medio de sueños, ni por medio de revelación, ni cálculo matemático. Así que si por allí tú te has encontrado a algún profeta que dice saber el día exacto y la hora exacta de la venida del Señor, debes tenerlo por falso profeta. Y si por allí te has encontrado en alguna ocasión con alguien que a través de cálculos matemáticos te quiera llegar a decir cuánto es el día y la hora exacta de la venida del Señor, déjame decirte que te has encontrado con un charlatán, porque es el Señor Jesucristo el que dijo el día y la hora nadie sabe. ¿Amén? Bien, entonces quiero enfatizarlo. Pero también al mismo tiempo, que no exista nadie que pueda saber el día y la hora, no significa que la iglesia habría de caminar a oscuras o sin una brújula. ¿Me escuchaste? Cuando uno mira los evangelios, uno puede ver claramente que el deseo del Señor Jesucristo era que su iglesia no solo supiera, sino que también entendiera en profundidad cuál sería el tiempo preciso de su venida. Nadie puede indicar el día, pero no estamos impedidos de saber los tiempos. ¿Me escuchaste? Dile al que está a tu lado en amor, el día y la hora nadie sabe, pero sí podemos saber los tiempos. Amén. ¿Está aquí conmigo? Cuando uno lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno puede deducir al leer las escrituras que nuestro Señor Jesucristo tenía un interés profundo de que la iglesia no solo supiera, sino que entendiera cuál sería el tiempo preciso de su venida. Es por eso que Él le muestra a sus discípulos no solo lo importante de entender los tiempos, a fin de que ellos no fueran engañados por falsas alarmas proféticas. De hecho, si tú lees Lucas 21, versículo 8, Jesús allí les señala
lo importante de entender los tiempos para que no cayeran en la trampa de profecías anticipadas o falsas alarmas proféticas. Mira, léelo conmigo. Dice, entonces les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y también el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, como dice, primero, pero el fin no será inmediatamente. Aquí te das cuenta tú que el Señor Jesucristo tenía un alto interés de que ellos entendieran bien los tiempos. Primero, para que no fuesen engañados por falsas alarmas proféticas, de las cuales en los últimos años, en los últimos 100 años, hemos estado llenos de falsas alarmas proféticas. Pero no solo para que ellos no fuesen engañados por falsas alarmas proféticas, sino también para que ellos pudieran deducir bien en qué momento de la historia Él estaría a las puertas de su aparición. ¿Dónde vemos esto? En el versículo 29 del mismo capítulo. Aquí el Señor Jesucristo les muestra lo siguiente. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Y además dice, cuando ya brotan viéndolo, sabéis vosotros que el verano está cerca. Así también vosotros, ¿estás atento? Cuando veáis, diga conmigo, ver. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. O sea, Jesús sí tenía un alto interés de que la iglesia supiese en profundidad cuál sería el tiempo exacto de su venida. Insisto, no solo para librarlos del engaño de falsas alarmas proféticas, sino también para que ellos estuvieran muy apercibidos y no los pillara aquel día como ladrones en la noche. ¿Estás aquí conmigo? Es por eso que una de las cosas que nosotros podemos observar respecto de la iglesia primitiva es cómo ella fue educada en su totalidad respecto de este tema. Los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, sabían perfectamente que este tipo de conocimiento era crucial para que los llamados a salvación entonces no fuesen engañados y estuviesen bien apercibidos. Fíjate cómo Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Aquí veremos cómo el apóstol Pablo, hablando con los de Tesalónica, nos muestra que la iglesia estaba bien preparada y había sido enseñada respecto de los tiempos, había sido instruida respecto a entender en qué momento exacto de la historia el Señor Jesucristo habría de aparecer. Mira cómo Pablo le habla a los de Tesalónica. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, fíjate cómo le habla a la iglesia. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros, está hablando con los discípulos de una iglesia, porque vosotros sabéis perfectamente, fíjate, ellos sabían perfectamente, o sea, habían sido instruidos, y más que instruidos, porque para que una persona sepa perfectamente algún tipo de conocimiento, ese conocimiento ha sido constante y repetitivo, porque cuando tú recibes un conocimiento pincelado de algo, tú no lo sabes perfectamente. Eso indica que ellos habían sido muy bien instruidos. Y dice, porque sabéis vosotros perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que son las expresiones dadas por Jesús a sus discípulos. Recordemos que el apóstol Pablo no fue discípulo directo de Jesús. Él vino al evangelio mucho tiempo después. Pero ¿cómo Pablo sabía que el Señor vendría como ladrón en la noche? Pues porque Pablo había sido discípulo y había sido enseñado respecto de las advertencias que Jesús había hecho a sus apóstoles. ¿Está aquí conmigo? Y luego agrega en el verso 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, o sea, no estáis en ignorancia, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Si tú leíste con entendimiento lo que yo acabo de señalar, la iglesia primitiva había sido enseñado
profundamente respecto de entender los tiempos. Dile que está a tu lado, tu deber es entender los tiempos. Es parte de la doctrina de salvación. ¿Me escuchaste? Y esto demuestra que la iglesia no fue enviada al mundo a recorrer el camino hasta la venida del Señor a oscuras, como algunos creen, o sin una brújula o sin un reloj que le marcara el tiempo para saber con precisión el tiempo. Insisto, nadie puede saber el día y la hora, y en eso estamos todos de acuerdo. No existe nadie que pueda decir, a mí Dios me reveló el día. Nadie puede decir, el Señor va a venir el 31 de agosto, el 45 de diciembre. Nadie puede decir eso. ¿Bien? Y si alguien lo llega a decir, es un tremendo charlatán, ¿ves? Pero que no esté permitido saber el día a nadie no significa que no podamos saber los tiempos. Amén. Es por eso que Pablo, que conocía perfectamente esta parte de la doctrina del Señor, diga conmigo, esto es parte de la doctrina del Señor. ¿Lo tienes claro? Amén. Todo lo que está relacionado con la venida del Señor es parte de la doctrina, y tú tienes que tener un conocimiento profundo de ello. Pablo, que conocía perfectamente esta parte de la doctrina del Señor y que creía fielmente en este evento. A ver, ¿cuántos de los que están aquí de verdad creen que el Señor ha de volver? Sí, porque si tú no crees que el Señor ha de volver, no sé qué haces aquí. Mira lo que Pablo escribe a la iglesia en su segunda carta. Ahora vamos a 2 de Tesalónica, capítulo 2, verso 1. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica? Algo que es tremendo y que te va a mostrar que la iglesia entendía los tiempos y que demuestra que la iglesia había sido preparada para entender los tiempos. Mira qué dice Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, fíjate, Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica y hablándole de tiempos, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya existía en la iglesia primitiva el levantamiento de muchos que estaban señalando que la venida del Señor estaba a la vuelta de la esquina. Y aunque es cierto que todos nosotros tenemos que estar preparados para irnos con el Señor, aunque Él no venga hoy día, porque si Él no viene hoy, sí la muerte nos podría alcanzar y debemos estar preparados para aquel día. ¿Está aquí conmigo? Y así la iglesia fue enseñada. También Pablo les relata, cuidado con andar creyendo en algunas enseñanzas que se han estado levantando, incluso enseñanzas que dicen que yo las he escrito de mi propia mano, como que si fuesen carta mía, de que el Señor está cerca, porque tienen que ocurrir cosas. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Tienen que ocurrir cosas primero para que entonces podamos decir, ahora sí, que el Señor viene. Por eso le dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero se cumplan las profecías, sin que primero se den todas las secuencias del tiempo que el mismo Señor Jesucristo relató respecto de su venida. ¿Estás escuchando, cierto? Esto es tremendamente protector. ¿Vinieron? En este pasaje nosotros podemos ver al apóstol Pablo instruyendo a la iglesia que ninguno creyera a profecías, enseñanzas o interpretaciones respecto de que el Señor vendría en aquellos días. Estamos hablando hace 2000 años atrás. Y esa es la enseñanza que nosotros tenemos que adoptar. No debemos creer a profecías, enseñanzas, interpretaciones respecto de que el Señor vendrá cuando el marco profético dado por Jesús da las pautas precisas para entender el tiempo de su venida. Ninguna interpretación, revelación, pensamiento, opinión, deducción puede caminar paralelamente o ir por una vía distinta al tiempo que Jesús señaló para su venida. Amén. La iglesia tiene que conocer el reloj profético.
¿Me escuchaste? Y es por eso que el título de este mensaje, ¿cómo se llama? El verdadero reloj profético. Aleluya. Bien. ¿Por qué existe una gran crisis de incredulidad? Y que incluso en algunos momentos ha intentado carcomer tu corazón. Nosotros no somos una iglesia que haya recurrido los 23 años que tenemos al margen de esta doctrina. Yo me he encargado durante los años de predicar muchas veces respecto de la venida del Señor. Y es necesario predicarlo, primero porque creo y amo su venida, y segundo porque es parte de la doctrina. Amén. Nosotros no somos una iglesia que ha recorrido el camino al margen de esta doctrina. Pero ¿cuál es la razón del por qué hoy en día, en pleno 2025, existe una gran crisis de incredulidad que incluso a veces ha tratado de carcomer parte de tu corazón? Claro, porque yo podría preguntar, ¿cuántos creen en la venida del Señor? De hecho, hace un momento lo pregunté. Y prácticamente el 100% levantó la mano. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Cuántos creen en la venida del Señor? ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Cuántos quieren que Él regrese? La salvación no tiene sentido si Él no regresa. Si Él no regresa, no vas a poder entrar al cielo jamás. Amén. Y si no entendiste lo que acabo de decir, escucha los mensajes anteriores. La única manera que podamos acceder al cielo de gloria es a través de este evento. Por eso es que es tan importante. Y por eso es que el diablo ha tratado por todos los medios de confundir a la iglesia. ¿Por qué existe una gran crisis de incredulidad respecto de la venida del Señor? Bueno, la razón del por qué existe una gran crisis es precisamente porque por décadas se ha estado señalando: este es el tiempo, este es el momento. Cuando yo era pequeño, o sea, hace unos 40 años atrás, 35 años atrás, muchas veces escuché, estamos hablando hace 40 años atrás, este es el momento. Me recuerdo incluso que habían predicaciones que hablaban que Gorbachev, imagínate de la época, era una especie de anticristo, porque tenía la marca en la frente, ¿se acuerdan? Nadie se acuerda. Bueno, presidente Roosevelt, que estoy hablando con una iglesia joven. Los que peinan cana, lo único que hacían en esa época era mirar teleserie, entonces no se acuerdan de lo que estoy hablando. Yo escuché hablar acerca de la marca de la bestia, y mucha iglesia creyó que la marca de la bestia eran los códigos de barras. Que ahora tú llevas para todo lugar. Te compras una chaquética, código de barra. Pagas el pan y te dan una boletita con un código QR. Pero en esa época se decía que esa era la marca de la bestia. Ojo que no estoy buscando que usted piense que el mensaje lo llevará por un camino de no creer que este es el tiempo. Solo estoy señalando en esta parte del mensaje que la respuesta al por qué hay una gran crisis de incredulidad respecto a este tema es que porque mucho tiempo se ha señalado en distintas épocas, este es el tiempo, este es el momento. Pero sin entender, sin respetar el reloj profético que dio el Señor. Y cuando tú miras el panorama y miras ciertas señales y no respetas el reloj que dio el Señor, por supuesto que puedes ser impreciso en tu diálogo. ¿Me entiendes? ¿Están acá o no? Por mucho tiempo se ha predicado, este es el momento, este es el tiempo, pero insisto, sin entender y respetar el reloj profético que dio el Señor. Es por eso que lo primero que debemos hacer en esta cuarta parte de esta serie es dejar que Dios, por medio de su bendita palabra, nos muestre la realidad del tiempo que estamos viviendo. Porque yo estoy seguro que si nosotros miramos el tiempo que estamos viviendo, pero con el filtro
de lo que es el reloj profético que dio el Señor, entonces asumiremos claramente que no quedan demasiados años para que el Señor regrese por su iglesia. Hay muchos cristianos escépticos hoy que creen que falta mucho y mucho para que el Señor venga. Entonces, ¿será que nosotros hoy en 2025 somos la última generación? ¿Será que nosotros sí somos esa generación que verá la venida del Señor? Podemos decir hoy en día, en pleno agosto del año 2025, que estamos en tiempos cruciales o realmente estamos en tiempos finales. ¿Qué nos diferencia de las otras generaciones? Ellos también creyeron, ellos también aceptaron la idea de que el Señor venía en su época. Pero ¿qué nos diferencia de ellos? Bueno, el mejor texto para poder entender en qué etapa estamos es aquel texto de Lucas 12, versículo 36. Creo que no hay mejor texto en la Biblia para empezar a contestar estas preguntas que acabo de realizar. ¿Somos nosotros la última generación? ¿Podemos decir que estamos en tiempos cruciales, tiempos finales? Bien, entonces, con el firme propósito de ser lo más bíblico posible, porque esa es la idea, ¿cierto? Y sin caer en la embriaguez de lo emocional que tanto daño le ha hecho a la iglesia del Señor, miremos Lucas 12:36. Amén. Porque aquí el mismo Señor Jesucristo, hablando de su venida, nos revela por medio de su instrucción la línea de tiempo en la cual estarían sujetos los sucesos proféticos. Porque tú debes saber que Dios ha establecido una línea de tiempo. Diga conmigo, línea de tiempo. A lo cual iban a estar sujetos los sucesos proféticos. Amén. Y entonces, ¿para qué Dios a través de Jesucristo nos dio esta gran enseñanza de Lucas 12:36? Bueno, para que cada generación de creyentes, incluyéndonos a nosotros, pudiera saber sin error alguno, no solo en qué parte de la historia se encontraban, sino cuán cercano estaba el tiempo de su regreso. ¿Cuántos ya tienen Lucas 12, versículo 36? Aquí vamos a recorrer un camino sumamente importante. Yo pido toda tu atención. Amén. Porque estos son mensajes llenos de revelación y requieren de tu total atención. Amén. Si tú realmente te quieres ir con el Señor, si realmente amas su venida como tú dijiste hace un momento, tienes que prestar atención a lo que estoy hablando. Yo no vine acá a pasar un tiempo. Yo vine aquí para entregarte aquello que el Espíritu del Señor ha puesto en mi corazón para instruirte. Amén. No son sandeces, no es una pérdida de tiempo, es doctrina. Amén. Jesús hablando a sus discípulos: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, ¿lo están leyendo? Que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, dice el texto, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque, presta atención allí por favor, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bien, pusiste atención al texto. Este es un poderoso texto de la doctrina de Cristo. Porque aquí el Señor Jesucristo fue enfático en señalar a sus discípulos que la línea de tiempo, diga conmigo, línea de tiempo, que la línea de tiempo a la que estaría sujeta la dispensación de la gracia y los sucesos proféticos y por consecuencia su regreso, esa línea de tiempo sería similar como lo era en aquella época las vigilias de la noche. Aquí Jesús está haciendo una declaración tremendamente importante.
que muchas veces en nuestra lectura pasa desapercibida. Repito, ¿qué está mostrando Jesús aquí? Una línea de tiempo. ¿Me escuchaste? Aquí Jesús habla de las vigilias de la noche. Y las vigilias de la noche, para los judíos, era una medición de tiempo. Digo conmigo, medición de tiempo. Así que lo que Jesús está hablando aquí, porque está hablando de su venida. Y de hecho Él dice, si viniera la segunda vigilia o si viniera la tercera vigilia. Te está hablando de tiempos. Entonces Jesús aquí está señalando a sus discípulos que la línea de tiempo a la que estaría sujeta la gracia de Dios o el tiempo de la gracia, la línea de tiempo a la que estarían sujetos los sucesos proféticos y por consecuencia su regreso, sería una línea de tiempo similar como lo eran en aquella época las vigilias de la noche. ¿Qué eran las vigilias de la noche y por qué esta medición es tan importante para nosotros? ¿Por qué es tan importante entender este tema de las vigilias de la noche? ¿Qué eran las vigilias de la noche y por qué es tan importante para nosotros? Hermanos, las vigilias de la noche que Jesús está mencionando acá en el texto y que están relacionados con su venida, eran la manera que los antiguos tenían de seccionar la noche por etapas. Los antiguos seccionaban la noche por etapas. ¿Me escuchaste? O sea, un lapso de tiempo lineal que dividía la noche o la seccionaba en partes. Entonces, para los antiguos existía la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia y la cuarta vigilia. Y con esos ellos medían toda la noche, que empezaba aproximadamente a las 6 de la tarde y terminaba aproximadamente a las 6 de la mañana. Entre las 6 y las 9 de la noche estaba la primera vigilia. Entre las 9 y las 12 de la noche estaba la segunda vigilia. Entre las 12 y las 3 de la mañana estaba la tercera vigilia. Y entre las 3 de la mañana aproximadamente hasta que amanecía, o sea, 6 de la mañana, estaba la cuarta vigilia. ¿Tiene esto respaldo bíblico, pastor? ¿Los antiguos medían la noche a través de vigilia? Sí. Y de hecho Jesús medía la noche a través de vigilia y los discípulos también. Mira, acompáñame a Lucas capítulo 2, versículo 8. Aquí veremos cómo el autor del libro de Lucas nos da el registro horario de un evento. ¿Cuántos tienen Lucas 2:8? Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban, ¿cómo dice? Las vigilias de la noche sobre su rebaño. El relato de Lucas te está mostrando allí que así es como se medía la noche. Dice que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche de su rebaño. Amén. Entonces, repito, ¿cuántas vigilias habían para los días de Jesús? 4 vigilias. Amén. Según los relatos bíblicos, según los relatos neotestamentarios, la noche era medida en los tiempos de Jesús en 4 vigilias. Es cierto que si tú buscas en la historia, verás que los antiguos judíos, ¿no?, antes de Cristo, dividían la noche en 3 vigilias. Pero debemos saber y entender que en la época de Jesús, los judíos, a causa del Imperio Romano, habían adoptado la práctica de dividir la noche en 4 vigilias. ¿Me escuchaste? Así que es cierto que los judíos medían la noche en 3 vigilias antes de Cristo, en tiempos antiguos, pero cuando los judíos fueron conquistados por el Imperio Romano, ellos comenzaron a practicar esta idea de dividir la noche en 4 vigilias. ¿Tiene esto respaldo bíblico? Sí, Mateo 14, verso 25. Este es un relato que nos muestra a qué hora ocurrió aproximadamente la caminata de Jesús por el mar. Mateo 14, 25, si no lo miras en la pantalla, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, ¿qué se está indicando el libro de Mateo? Pues que el Señor Jesucristo caminó por sobre las aguas
entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. No dice la hora exacta. Amén. O sea, a esa hora que usted está durmiendo como lirón, a esa hora Jesús tenía un discipulado intensivo con sus discípulos. Aleluya. Que se te revele, ¿no? Que de pronto hay horarios que el Señor te va a tocar, donde te quiere enseñar algo. Y a veces, por dormilón, no aprendes. Amén. Pégale un codazo al de lado. Este no es el lugar para dormir. ¿Cuántos me van siguiendo? O sea, aquí claramente te muestran que se usaba esa forma de horario. En la época del Señor, las vigilias eran la manera de poder dividir la noche. Y te lo vuelvo a repetir. La primera vigilia de las 6 de la tarde, que es cuando se oscurecía, hasta las 9 de la noche. Esa es la primera vigilia. La segunda, desde las 9 hasta las 12. Amén. ¿Se acuerdan ustedes que las vírgenes estaban velando y se escucha a medianoche se oyó un clamor? Bueno, la medianoche es lo que divide la segunda vigilia de la tercera vigilia. Bien. Entonces, la primera vigilia, como te dije, desde las 6 hasta las 9. La segunda empezaba a las 9 y finalizaba a la medianoche. La tercera vigilia, conocida como el canto del gallo. Por eso es que se puede saber que Pedro negó a Jesús entre... No entendía nada. Entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, que es donde muchos niegan al Señor. Aleluya. Habla, Señor, te rogamos. Y la cuarta vigilia, que va desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Es por eso que cuando vemos Lucas 12:36 no puede pasar desapercibido, porque ahí Jesús está hablando de su venida y está hablando de su venida y vinculando su venida con dos vigilias. Las dos vigilias que Jesús menciona de la posibilidad de que Él venga son la segunda y la tercera. Leamos de nuevo. Lucas 12:36, pueden verlo acá en la pantalla para que podamos avanzar en el mensaje. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran, como dice, enseguida. Verso siguiente. Bienaventurados aquellos siervos a cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga, atención, porque este texto pasa muy desapercibido. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera, si los hallare, bienaventurados son aquellos siervos. O sea, Jesús da a entender en qué momento podría darse de la línea de tiempo su venida. ¿Está aquí? Jesús usa las vigilias para entregarnos un tremendo dato. Amén. Hermanos, si usamos esta línea de tiempo dada por el Señor, Jesús es el que usa las vigilias, no soy yo el que las usa. Yo simplemente te estoy dando a entender y te estoy revelando cómo se puede entender esto. Amén. Pero es Él el que usa las vigilias. ¿Por qué me van a acusar? El pastor del que usa las vigilias. No, yo no uso las vigilias. Yo simplemente te estoy revelando lo que por años he estudiado de la palabra del Señor. Amén. Si nosotros miramos el pasaje, yo creo que a través de esta línea de tiempo podemos deducir si somos o no la última generación. Amén. En este pasaje, Jesús le revela a toda su iglesia los mayores indicios del tiempo de su venida. Y nos deja bastante claro que las posibilidades de su venida estarían entre la segunda y la tercera vigilia, lo cual descarta la primera vigilia. La primera vigilia está completamente descartada porque Jesús no la menciona. De hecho dice, aunque venga la segunda, así que la primera está descartada, aunque venga la tercera, ¿y qué también está descartada? La cuarta. Hay dos vigilias que no están mencionadas. Amén. ¿Me va siguiendo? La primera vigilia está descartada, porque si no el Señor hubiese dicho, aunque venga la primera, aunque venga la segunda, aunque venga la tercera. Y la cuarta también está descartada porque podría haber dicho, aunque venga la segunda, aunque venga la tercera y aunque venga la cuarta.
Si tú te fijas, está completamente descartado que el Señor viniera en la primera y cuarta vigilia. Así que, sabiendo este gran detalle, la gran pregunta que todos nos debemos hacer esta mañana es: ¿en qué vigilia estamos? Esa es una buena pregunta, porque ya podemos descartar que en la primera el Señor no iba a venir. ¿Estaremos nosotros en la primera vigilia? Esa es una buena pregunta. Como ya sabemos que el Señor dijo que podía venir o en la segunda o en la tercera, entonces tenemos que preguntarnos en cuál estamos. ¿Estaremos en la segunda vigilia? ¿Estaremos en la tercera? ¿Habremos pasado a la cuarta? Hermanos, fíjate en este detalle. ¿Por qué es importante saber en qué vigilia estamos? Porque mira lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 12. Capítulo 13. Pablo en Romanos capítulo 13, verso 12 dice algo que es tremendo. Yo dije que este mensaje le tenían que poner mucha atención. Presta la atención, no estoy hablando boberías. Estoy mostrándote la Biblia paso por paso. Mira lo que dijo Pablo en Romanos 13:12. La noche está avanzada. El apóstol Pablo, ya hace 2000 años, dijo: la noche está avanzada. Entonces, ¿estaremos todavía en la primera vigilia? ¿Será que los escépticos tienen razón y todavía falta mucho para el final? ¿Será que las vigilias ni siquiera comienzan todavía? No, porque ya se da a entender que la noche comenzó. Pablo habla de que la noche ha empezado y está avanzada. Así que la noche ya empezó. Y todos estos dichos no son coloquiales de los apóstoles. Te están situando en tiempo. ¿Me escuchaste? Y por eso Pablo dice: la noche está avanzada. Porque todo este tiempo de recorrido, escúchame bien, que la iglesia ha tenido hasta que el Señor venga, es un recorrido de tiempo lineal semejante a la noche y sus vigilias. Por eso es que cuando Jesús habla de las vírgenes, nos presenta a las vírgenes dormidas. Y nos habla de la medianoche. Porque todo esto está relacionado con una línea de tiempo vinculada a la noche y a la vigilia. ¿Hay alguna manera de saber cómo se darían las vigilias en estos 2000 años de historia? Déjame decirte, querido hermano, que sí hay manera de saber cómo serían las vigilias en estos 2000 años. Pero obviamente aquí pido mucha concentración. Amén. Pídale al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, me interesa esto de verdad. Yo me quiero ir contigo. Revélame esto. La única manera de poder ver cómo se habrían de cumplir todas las vigilias es que el Espíritu Santo te enseñe, te guíe y te muestre cómo se descifra esto. Para entender la composición del verdadero reloj profético que Jesús dejó. Por eso es que este cuarto mensaje se llama el verdadero reloj profético. ¿Y por qué el verdadero? Porque por años, porque yo no soy un ignorante de lo que estoy hablando, por años se ha enseñado que el reloj profético es Israel. La escatología mundial se ha dedicado a decir que el reloj profético, y esto lo han dicho muchos eruditos y famosos predicadores, y no quiero nombrar alguno aquí porque no es mi tiempo para hablar de ellos, pero grandes predicadores de los años 70, 80 y 90 señalaron que el reloj profético de Dios es Israel. Y yo quiero decir con toda sinceridad y amor, eso no es cierto. Israel no es el reloj profético. Israel es parte del reloj profético. Amén. Es parte de un sinnúmero de minuteros y secunderos que nos va mostrando la cercanía de la venida del Señor. ¿Me escuchaste? Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, tomando las vigilias y tomando lo que el Señor dijo, podemos nosotros comprender a qué responde una primera vigilia, a qué responde la segunda vigilia, a qué responde la tercera y a qué responde la cuarta, para tener en nosotros el reloj profético. ¿Amén? ¿Vinieron?
Bien. Hermanos, insisto, Israel no es el reloj profético de Dios. Sé que con esto me estoy metiendo en la pata de los caballos. Y sé que con esto me voy a ganar la crítica de muchos que tienen más tele que yo, tienen más fama que yo y más seguidores que yo. Por lo tanto, me voy a ganar la cantidad de haters impresionante. Pero la verdad escritural es la que importa. Y con esto no estoy descalificando que Israel sea parte de, porque Israel es parte, y parte importante. Pero Israel no es el reloj profético. Y es por eso que muchas veces mirando Israel nos hemos perdido de vista un montón de cosas que son importantes y que sí responden al reloj profético del Señor. Dile que este lado, hoy vamos a hablar del reloj profético de Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Jesús es la verdad. Bien, para poder entender el reloj profético, la manera de poder verlo es cuando unimos en un calce perfecto la revelación de las vigilias y la lista cronológica de señales que el Señor le dio a sus discípulos, tanto en Mateo 24 como en Lucas 21. Pero hoy vamos a tomar Lucas 21, solo por el hecho, que yo lo he explicado otras veces, que el escritor de Lucas se dio el tiempo de investigar diligentemente, según como él escribe en el primer capítulo, para que todo lo dicho por Jesús y todo lo hecho por Jesús haya sido ordenado cronológicamente. En Lucas capítulo 1 tú puedes buscar ahí en tu casa cómo Lucas le escribe a quien le está enviando el evangelio esta idea, que él ha investigado diligentemente los hechos para ponerlos en orden. Por lo tanto, Lucas tiene esa ventaja respecto de los otros evangelios. ¿Cuál es la única ventaja que tiene el evangelio de Lucas versus a los otros evangelios? Es que Lucas, como investigador, se dio el tiempo de decir, ya, esto Jesús lo dijo primero, esto Jesús lo dijo segundo, esto Jesús lo dijo tercero. Mateo, Marcos, que son evangelios similares al de Lucas, no ordenan cronológicamente. Ellos nos entregan los hechos, los datos. Amén. Ordenados medianamente cronológicamente. Pero Lucas es más preciso. Por eso tomaremos Lucas. Y cuando tú tomas Lucas y vas a la parte donde Jesús habló acerca de las señales, que serían como los minuteros o secunderos de un reloj, tú entonces tomándolos y calzándolos con las vigilias, puedes entender en qué etapa estás. Lucas 21, versículo 7, yo sé que muchos conocen este texto. A los eruditos les digo, pueden dormir en esta parte. A los que ya entendieron que tienen que prepararse y están resplandecientes como la luz del sol, no escuchen el siguiente mensaje. Pero a todos aquellos que necesitan una inyección de fe y todos aquellos que necesitan ser renovados hoy, pónganle atención, porque hay algunos que se sientan aquí como eruditos y de eruditos no tienen nada. Vamos. Versículo 7. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces él les dijo, mira, no sucederá nada. Solo esperen que yo voy a llegar. ¿Les dijo eso? No. Jesús no dejó a la iglesia ciega, ni sin un temporizador. Vinieron. Entonces les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Y cuando oigáis de guerra y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señal en el sol, la luna, las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, verso 27, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Fíjate cómo Jesús vincula la redención eterna con su venida, para que no te confundas. Si no te vas con el Señor, no hay redención eterna. La venida del Señor es lo que determina quiénes entrarán a la gloria y quiénes no. Tienes que irte con el Señor. Dile que está a tu lado, tienes que irte con el Señor. ¿Por qué podemos decir que estos textos se pueden mezclar? ¿Qué texto? El de Lucas 12 de las vigilias y este del capítulo 21. ¿Por qué? Porque si tú leíste con entendimiento, estoy seguro que habrás observado en este pasaje, a diferencia de lo que muchos creen, no solo un relato de señales que iban a anteceder su venida. Lucas 21 no es solo un relato. Mira, aquí están un montón de señales. Cuando tú veas que estas cosas comienzan a suceder, ¡pum!, listo. No es así. En el capítulo de Lucas se nos muestra a Jesús dando un relato detallado, ordenado y cronológico. Repito, detallado, ordenado, cronológico, de cuáles serían los eventos más importantes que la iglesia tendría que observar durante su travesía en esta tierra hasta el tiempo de su venida. Es por eso que si te fijaste, si observaste, si le permitiste al Espíritu Santo mostrártelo, te habrás dado cuenta que en el capítulo 21 de Lucas, desde el verso 8 o verso 7, que es cuando le preguntan, hasta el versículo 28, hay 3 bloques de señales. 3. Y esto genera un calce perfecto con respecto al tema de las vigilias y su venida. ¿Me escuchaste? Jesús dijo que su retorno tiene un tiempo límite. A ver, de los que están en la sala y se muestran muy atentos, ¿cuál es el tiempo límite de su retorno? La tercera vigilia. Jesús señaló claramente que Él no viene en la cuarta. Así que descarta la cuarta, por favor. Amén. Y si tú te fijas, si has leído con entendimiento, todas las señales fueron ordenadas y están divididas en 3 bloques, no 4. Hay 3 bloques de señales. ¿Dónde están los 3 bloques? Cuando tú miras Lucas 21, puedes mirar de qué forma está construido el reloj profético. Amén. Bien, veamos las 3 etapas, que algunos ya lo saben, porque yo esto no lo he enseñado hoy por primera vez, solo que hoy vamos a calzar para entender el reloj profético. Amén. Bien, ¿dónde están los 3 bloques? Verso 8. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos. Aquí comienza una lista de señales. ¿Sí? Están atentos, ¿no? Aquí va a comenzar Jesús inmediatamente a relatar una lista de señales. Mira que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo. O sea, la primera señal es que vendrán muchos diciendo que ellos son Jesús. ¿Ya? Y también vendrán muchos diciendo que el tiempo está cerca. Ahí tienes otra señal, ¿cierto? Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, otra señal, guerras y sediciones o revueltas,
No os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, cuando veamos a los falsos cristos, ¿cierto? A muchos predicando, el tiempo está cerca, sin precisión. Cuando veamos de guerras y sediciones, revueltas, estallidos sociales, porque eso significa sediciones. Dice, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Bien? Verso 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación. Ahí tenemos más señales. Y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Bien, ahí tenemos un bloque de señales. Uno. El problema es que la mayoría de los que leen creen que este es el primer bloque, porque es lo primero que Jesús menciona. Entonces creen que esto es lo primero que debería ocurrir para señalar entonces cuál es el tiempo de su venida. Y si bien es cierto que este es un primer bloque de señales, este no es el primer bloque. Porque si tú saltas al versículo 12, dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, perseguirán, los entregarán a las sinagogas y en las cárceles. O sea, el primer verdadero bloque es este. Pero antes de todas estas cosas, o sea, antes de los falsos cristos, antes de los que dicen el tiempo está cerca, antes de las guerras, antes de las sediciones, antes de los grandes terremotos, antes de las pestes, iba a ocurrir esto. Ahí está el primer bloque. Amén. Entonces ya tenemos dos bloques. El verdadero primer bloque, que es este, y el que leímos anteriormente. Verso 12, ¿cómo dice? Pero antes de todas estas cosas, bien, antes de los grandes terremotos, antes de las pestes, antes del terror, antes de las sediciones, de las guerras, iban a ocurrir estas cosas que van desde el versículo 12 hasta el versículo 24. ¿Lo leemos? Pero antes de todas esas cosas os echarán manos, perseguirán, os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, seréis llevados a los reyes, gobernadores, y esto será ocasión para dar testimonio, por poner en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, ni un cabello de su cabeza aparecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado, entonces los que estén en Judea huyan y en medio váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque son días de retribución, para que se cumpliese lo que estaba escrito de ello. Mas hay de las que están en cinta, y ahí tú puedes leer hasta el versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El error que comete mucha escatología es no leer el pero antes. Se lo salta el pero antes. Entonces muchos cristianos están esperando que venga la persecución de la iglesia, los echarán manos, ¿cierto? Los llevarán cautivos, Israel será rodeada. Y todavía Israel no ha sido rodeada, no tiene bueno, estuvimos a borde de una guerra, pero hasta hace unos meses atrás, pero ni luces de que Israel fuera rodeada. Y cada vez hay más libertad de culto, y si bien hay una persecución a través de los medios de comunicación, redes sociales, tampoco es que hoy día los cristianos en masa los estén echando en la cárcel, a excepción de algunos países musulmanes. Entonces mucha gente dice, queda N para que el Señor venga. Cuando yo vea la persecución de la iglesia, no, ahí me voy a poner las pilas. Pero el problema es que la escatología se come el pero antes. Claro, porque todas esas profecías son las del primer bloque. Y todas esas profecías que van del 12 al 24 ya se cumplieron. ¿Cómo que se cumplieron? Sí, pues. Eran antes de los grandes terremotos, eran antes de las guerras, eran antes de las pestilencias, eran antes. Y fíjate todo lo que dice: os echarán manos, perseguirán, entregarán en la sinagoga. ¿Todo eso le ocurrió a la iglesia primitiva? La historia del libro de Hechos está ahí, cumplida. ¿Sí? Proponer en vuestros corazones no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría. ¿Cuántas veces Pedro estuvo ante el concilio y Pablo ante un sumo sacerdote? Y fueron encarcelados y perseguidos, masacrados. ¿Sí?
De hecho, verso 17, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza aparecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y luego dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodear los ejércitos, eso ya ocurrió en el año 70 después de que Cristo nació. Israel, Jerusalén fue rodeada por los ejércitos, y hoy día el único vestigio que queda de todo eso, que antes fue la gloria, es el muro de los lamentos. Israel ya fue rodeada. Y es por eso que los cristianos se tuvieron que esparcir por el mundo. El que sabe historia sabe de lo que yo estoy hablando. Y dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y en medio de ella váyanse. Los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y luego dice, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre ¿quién? Sobre este pueblo, sobre Israel. Y Israel, después de que Jerusalén fue rodeada, ha pasado y pasó más de 1800 años de masacres. Todo eso se cumplió. Y fíjate lo que dice el verso 23, verso 24. Y caerán a filo de espada los israelitas, y serán llevados cautivos a todas las naciones, cosa que se cumplió. Y Jerusalén será pisoteada o gobernada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Verso 25. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. O sea, si tú miras bien Lucas 21, vas a ver 3 bloques. El bloque de los grandes terremotos, las guerras, las sediciones, el terror, la pestilencia. El bloque de la persecución de la iglesia, que es antes de el que te acabo de mencionar. Y este tercer bloque donde habla de las señales en el sol, la luna, las estrellas, en la tierra, la angustia de la gente confundida a causa del mar, el bramido de las olas, desfalleciendo los hombres por el terror y las cosas que vendrán, porque las potencias de los cielos serán como ahí están los 3 bloques de señales. Cada uno pertenece a un tiempo. Diga, tiempo. Bien. ¿Cuál es la primera fase o la primera vigilia? Porque tenemos que calzarlo con las vigilias. Pues la primera fase de señales, y que corresponde a la primera vigilia, ¿cierto? Es lo que va desde el versículo 12 hasta el versículo 24. Esa es la primera vigilia. Todo lo que va desde el versículo 12 al versículo 24, esa es la primera vigilia. Vigilia en donde Jesús no señaló que Él vendría. Él dijo que podía venir en la segunda y en la tercera. ¿Y qué pasó en la primera vigilia? La persecución de la iglesia, la destrucción de Israel, la dispersión de los israelitas, y esa primera vigilia iba a terminar con un evento. Préstame atención. Porque ya sabemos que Jesús con su boca dijo que en la primera vigilia no iba a venir, no había posibilidad. Y la primera vigilia, que va desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, ¿cierto? Esa vigilia tiene un término. Y Jesús dijo como esa primera vigilia, que es la primera fase de señales, esas que van del pero antes, ya lo he explicado varias veces. Esa primera vigilia, que es la primera fase de señales, que está en Lucas 21, esa primera vigilia iba a terminar con un evento. ¿Cuál evento? Vamos al versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta, otra vez aparece la palabra tiempo. Tiempos, diga conmigo, tiempo. Hay un tiempo marcado por Dios. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, Jesús dijo que Jerusalén iba a estar en control de los gentiles. Hollada, pisoteada, contaminada, porque todo eso significa hollar, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliese. O sea, se iba a terminar ese tiempo. Y ese tiempo, y por eso podemos decir que la primera vigilia ya pasó, ese tiempo que termina con esa señal se cumplió en el año 1967. Israel fue llevada cautiva, después de todo lo que tú puedes estudiar de la historia, por diversas naciones, y vivió los más horrendos crímenes. Fue extirpada de su tierra,
llevadas cautivas a las naciones, para que se cumpliese lo que estaba escrito. Jesús lo dice. ¿Y qué estaba escrito? Estaba profetizado en Deuteronomio 28 que si Israel se olvidaba de su Dios, le iban a caer todas las maldiciones del cielo. Maldito en su tierra, maldito en todos lados. Y eso se cumplió, señores, porque Dios siempre cumple sus promesas. Las que a ti te parecen buenas y las que a ti te parecen... Dios siempre cumple sus promesas. Así que le llegó a Israel experimentar, porque ellos pisotearon al Señor. Y por eso que no quedó vestigio de eso. ¿Me vas entendiendo? Pero Jesús profetiza algo que es tremendo. Profetiza que a pesar de que ellos iban a ser llevados por todas las naciones, cautivos por todos lados, un día Jerusalén volvería a ser recuperada. Y fíjate, pasaron más de 1800 años de un holocausto judío constante que deberían haber desaparecido de la tierra. Y en el año 1948, en el siglo pasado, Israel se vuelve a constituir nación. Y luego en el año 1967 recuperan la totalidad de Israel. Hoy día Israel tiene el control total de Jerusalén. Solo que hay una parte la cual no se le reconoce, o las Naciones Unidas no le reconocen como de su propiedad, aunque tenga el control, porque hay un litigio con los palestinos, y es por eso que Israel se comprometió, a pesar de tener el control, de que esa parte este de la ciudad de Jerusalén sea de fácil acceso para las tres religiones que allí se convocan: la religión musulmana, la religión cristiana y la religión judía. Pero Israel recuperó hace 55 años atrás, 58 años atrás, Jerusalén. Jerusalén ahora es controlada por israelitas. ¿Y qué dijo Jesús? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mira, todavía no hemos demostrado mucho, pero qué tremendo es como Jesús cumple cada palabra que pronuncia. Aplaude al Rey de Gloria. Ya se cumplió. La iglesia ya fue perseguida brutalmente, Israel fue asolada, los israelitas fueron llevados cautivos y Israel recuperó su tierra hace más de 70 años y Jerusalén dejó de ser posesión de los gentiles en el 67. Entonces, no cabe duda que la primera vigilia es la que va desde el versículo 12 hasta el versículo 24, que es una medida de tiempo que ya se cumplió. Y Jesús dijo que en esa vigilia no iba a venir. ¿Vino? No vino. Ahora que nosotros sabemos que la primera vigilia terminó legalmente, ¿cuándo terminó la primera vigilia? En el siglo pasado, en el 67. O sea, hace como 60 años terminó la primera vigilia. Amén. Para tú que estás esperando la persecución de la iglesia, no, eso ya terminó en el 67. ¿Ya? Jesús dijo que después de estas señales, estas caerán a filo de espada, serán llevados cautivos hasta que Israel y Jerusalén fuera recuperada. Después de esas señales, Jesús dijo que ¿qué vendría? Lo que dice el versículo 8 al 11. ¿Qué decía el versículo 8 al 11? Si tú te recuerdas. Se iban a levantar falsos cristos. Se iban a levantar hombres diciendo el tiempo está cerca. Iban a haber rumores de guerra. ¿Ya? Iban a haber sediciones, grandes terremotos. ¿Se recuerdan, no? Grandes terremotos. ¿Ves? Y tú puedes ver que desde el 48, 67 a la fecha, todas esas cosas se han ido cumpliendo. Rumores de guerra, sediciones. ¿Qué son las sediciones? Revueltas contra la autoridad. Lo que tuvimos en el 2019, eso es una sedición. Y lo que estamos viendo en muchos lugares, sediciones. Jesús dijo que también habría pleitos entre naciones y reinos, ¿no? Hambres, pestes. Señores, venimos saliendo de una pandemia mundial como nunca antes en la historia de la humanidad. Sea provocada, sea casual, fue pandemia igual. Y estuvimos encerrados y nos inyectaron contra el coronavirus, no una, sino 4 veces. Así que si usted ve a alguien con algún tic ahora,
Es normal. Yo siempre le digo a los que me dicen, me tirita el ojo. Se te inyectaron 4 vacunas. Dale gracias a Dios que solo te tirita el ojo. Vacunas que tú no tienes idea de lo que te metieron, te dijeron, pero tú por el miedo o por el respeto a la autoridad pusiste el brazo. Y algunos tienen Pfizer, Sinovac, Chinovac, Taiwanvac, tienen de todo. A unos les pusieron de las 4 diferentes. Andan así todo el rato. No se resfrían nunca, pero no los puedes parar. Venimos saliendo de una pandemia mundial y Jesús dijo que después de las primeras señales vendrían las pestilencias. Pero no a nivel local, mundial. Los grandes terremotos, ¿sabes? Que en la historia registrada, los más grandes terremotos comenzaron a ser registrados como algo ya portentoso, como nunca antes visto desde el 60. El más grande de la historia, 9.5, el de Valdivia. Y así hemos tenido el de Chile, 8.8, el de Japón, 9.1, hace poquito 8.8 en Rusia, que nos hicieron evacuar. La segunda vigilia, dentro del cronograma o dentro de lo que el Señor estableció como señales, es lo que nosotros encontramos desde el versículo 8 al versículo 11. Porque el versículo 8 al 11, si bien está antes en tu lectura, no está antes del relato. Porque Jesús da del 8 al 11 señales y dice, pero antes de estas otras. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Del 8 al 11, colocarlo en el segundo lugar. Y ahí tendríamos la segunda vigilia. ¿Aló? ¿Están contentos o no? Entre el 48 o 67, que cuando Israel recupera Jerusalén, hemos tenido el más importante y extraordinario y nunca antes visto avance tecnológico. Hoy día hasta la persona menos preparada puede hacerte un gran dibujo con inteligencia artificial. Las guerras han aumentado en proporciones. Según las estadísticas, el siglo XX y el comienzo del siglo XXI han sido la etapa de tiempo de la historia donde más guerras y más muertes por guerras han habido en toda la historia. ¿Aló? Los grandes terremotos, ¿para qué? En cualquier minuto nos azotará uno, tenlo claro. Amén. Hemos visto revueltas, marchas, protestas para derrocar gobiernos, dictaduras, sistemas, gente que no respeta la autoridad, sediciones. Y esta fase de señales, que sería la segunda vigilia, termina con una frase que no es menor. Terror. Termina con terror. Mira, dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror. Y esto no es menor, porque hay terror a nivel de una maldad superior, como es el terrorismo, pero también hay terror porque la maldad está desatada incluso en tu barrio. El otro día miraba las noticias como una turba de personas querían entrar a una casa y le pegaban una puerta. Por esas cosas se encontraron con una puerta blindada. ¿Vieron la noticia? Pero si la puerta no hubiese estado blindada, probablemente una tragedia hubiese ocurrido en nuestro hogar. Y esta fase termina, grandes señales del cielo. O sea, la segunda fase de señales que responde a la segunda vigilia termina grandes señales del cielo. ¿Están aquí? Y una vez que grandes señales del cielo, viene la tercera fase de señales. Porque cuando Jesús termina el orden cronológico, tú puedes ver ahí entonces que entra el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol,
O sea, la segunda etapa termina con grandes señales en el cielo y la tercera etapa Jesús te explica cuáles son esas señales del cielo. Señales en el sol, la luna, las estrellas. Y en la tierra, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Por lo tanto, la tercera fase o la tercera vigilia es esa vigilia en donde hay señales en el sol, la luna, las estrellas, la gente angustiada a causa del bramido del mar y de las olas, y los hombres desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego de eso Jesús dice, entonces verán al Hijo del Hombre. Tremendo. Bien. Yo quiero que por favor miremos acá, en la pantalla, la línea del tiempo que hemos hecho para que lo entiendas. Para que veas el reloj profético. ¿Bien? Porque si tú mezclas las vigilias de la noche, que son 4, estamos claros que en la época de Jesús habían 4 vigilias, ¿cierto? Pero que Jesús dijo que podía venir en la segunda o tercera, la primera descartada, la cuarta también. Bien, veamos entonces cómo serían las vigilias de la noche si unimos los dos textos. La primera vigilia, que va desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, es la que encuentras tú, queridos hermanos, entre Lucas 21, verso 12 y Lucas 21, verso 24. ¿Lo ves o no? Que sería la vigilia amarilla ahí. ¿Bien? La segunda vigilia entonces iría desde Lucas 21, del 8 al 11. La tercera vigilia, capítulo 21, del 25 al 36. Y la cuarta vigilia, por lo menos no se menciona en Lucas. Amén. ¿Qué sería la cuarta vigilia? Probablemente la gran tribulación. Bien, entonces, pasemos a la diapositiva de la primera vigilia. La primera vigilia comienza en el año 70, cuando Jerusalén fue rodeada. Ahí comienza. Año 70, que es cuando se estaba dando toda la persecución de la iglesia cristiana primitiva. Entendamos que ahí muchos de nuestros hermanos murieron. Y probablemente si tú hubieses vivido en esa época, no sé si serías cristiano. Porque a veces, como decía yo en un principio, el solo que te molesten una tarde de sábado, el solo tener que pagar el precio de hacer algo que va más allá de lo que es tu comodidad, a veces eso te juega en contra para realmente ser un verdadero siervo al Señor. Pero bueno, que a cada uno, ¿cierto?, lo que acabo de decir le haga reflexionar. Entonces, la primera vigilia, que es desde Lucas 21, 12 al 24, ¿qué ocurrió allí? La persecución de la iglesia, ya ocurrió. Destrucción y deportación de Israel, ya ocurrió. Regreso de Israel a su tierra, ocurrió en el 48. Y recuperación de Jerusalén, que Jesús dijo, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y eso ocurrió en el año 1967. Esa vigilia ya está cumplida. Así que denle un aplauso al Señor porque sus palabras se cumplen. Completa. Se cumplió completa. Si tú tienes alguna duda o el diablo ha colocado duda de que Jesús es la verdad, es cuestión de que mires lo certero que Jesús ha sido con las profecías para saber que el cielo y la tierra iban a pasar, pero sus palabras no iban a pasar. Se cumplió exactamente como Jesús dijo. ¡Aleluya! Hemos creído en el correcto. La segunda vigilia aproximadamente comienza en el 67, cuando Jerusalén es recuperada, en la guerra de los 6 días. Y ahí Jesús dijo qué cosas iban a pasar después de que Israel recuperara Jerusalén. Falsos ungidos, se ha cumplido. Mensajes anticipados del tiempo del fin, muchísimos. Grandes terremotos están registrados. Guerras y sediciones las hemos visto con nuestros propios ojos y hasta el día de hoy seguimos con problemas bélicos en distintos lugares. No solo Rusia con Ucrania, no solo Israel con Irán, ahora Estados Unidos mandándole 12 submarinos nucleares a Rusia para ponerle un ultimátum. Seguimos con la tensión bélica. Hambres, tú sabes que el costo de la vida hoy día está altísimo. ¿Es acá, no? Y en muchos lugares el hambre ha aumentado, que tú lo hayas perdido de vista. Pestes,
Insisto, venimos saliendo de una peste mundial y cada vez aparecen más pestilencias en el mundo. Terror y grandes señales del cielo. Hoy estamos a 2025. Desde que Israel recuperó Jerusalén han pasado 55 años, o sea, casi 60 años. ¿Están? Y me parece extraordinario ver cómo que estamos a 60 años de la última profecía, a 60 años. Los científicos están alucinados y también con mucha precaución, porque estamos en una etapa de alto riesgo. En el 2032 nos va a pasar un meteorito que, según algunos científicos, existe una probabilidad de que nos alcance y nos toque. Según otros, que la probabilidad es bastante baja. Pero sea como sea, queridos hermanos, estamos viendo señales del cielo que por 2000 años no las hemos podido observar. Hace unas semanas atrás, desde un telescopio en Chile, se logró observar un astro que viene a una velocidad tremenda, que tiene dividida la comunidad científica, que esto es lo más extraordinario. Tiene dividido a la comunidad científica. Hay algunos doctores de Harvard que dicen que eso que viene de fuera del sistema solar es una nave espacial. Doctores de Harvard, no usted, doctores de Harvard. No digo porque si usted lo dijera, uno dice, ya, pero si lo dijo Juanito Pérez. Pero estamos hablando de doctores de Harvard. Y otros dicen que es un cometa raro, que hay que seguir investigándolo, pero que no respondería a una nave espacial. Sea como sea, viene sumamente rápido. Hace unos años atrás, un par de años, nos pasó un objeto muy parecido, Umama se llamaba o le decían, que también generó controversias en la comunidad científica porque algunos decían que era una nave espacial. Ese que nos tenía con la boca abierta, o tenía la comunidad científica con la boca abierta, es pequeño a lo que viene. El que viene es del tamaño del monte Everest, a ese nivel. Y fue captado por un telescopio y viene de fuera del sistema solar. Y Jesús dijo que la segunda vigilia o la segunda fase terminaba con grandes señales en el cielo. No chicas, grandes. ¿Lo vas entendiendo? Y la tercera vigilia, entonces habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, angustia de la gente. O sea, ¿qué ocurre en la tercera fase? Señales en el sol. Una fuerte manifestación en el mar. Angustia y confusión, desfallecimiento y temor. Y la tierra azotada porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Estamos a 7 años de que nos pase un meteorito o asteroide que podría provocar grandes estragos. De hecho, el asteroide que tiene como sigla, lo tengo anotado acá, Y4 creo que es su última sigla, se le conoce como el asesino de ciudades. Sin contar que el 2029 también nos va a pasar un asteroide muy cerca que los científicos han descartado que pueda tocar tierra, pero hay unos que todavía señalan que existe una probabilidad y ese tiene un nombre que hace alusión a un dios de destrucción egipcio. O sea, las señales están. Amén. ¿Viniste? Entonces, si pudiéramos mirar el reloj profético que dio Jesús, colóquemelo allí, este sería el reloj profético. Y esto es muy parecido a lo que los científicos tienen como reloj. Ellos pusieron el reloj muy cerca de las 12, porque estamos en esa fase en donde termina la segunda vigilia y comienza la tercera. Y Jesús dijo, aunque venga en la segunda, aunque venga en la tercera. Jesús no dijo que iba a venir al final de la tercera. Aunque venga en la segunda. Porque el día y la hora nadie sabe. ¿Dónde está el reloj profético? Por eso es que cuando vemos Mateo 25, dice el texto en profecía,
Y a medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo. Salid a recibirle, porque el esposo no llega a medianoche exacta. Primero hay que salir a recibirlo. Hay un tramo de tiempo entre la segunda y la tercera vigilia. Hay un tramo de tiempo. Solo los ignorantes, esos que se ríen sin investigar, hoy en pleno 2025, con todo lo que está ocurriendo, podrían decir queda mucho. Porque el reloj es bastante claro. ¿Tienes tu reloj? ¿Trajiste tu reloj? El reloj dice aquí que son cerca de la 1. O sea, 10 minutos para la 1. Y tú sabes que es hora de ir al mangi. Y sobre todo los que están a dieta con Hernán, están desesperados por ir al mangi. El reloj te indica hoy en la mañana temprano que te tenías que levantar. Mañana a las 6 de la mañana sonará tu despertador para decirte vuelve al laburo. Es un rema. Los relojes nos señalan en qué momento estamos. Aquí está el reloj del Señor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Iglesia, no estamos en la primera vigilia, ni está comenzando la segunda. Estamos terminando la segunda y comenzando la tercera. Y Él dijo, aunque venga en la segunda, aunque venga la tercera, si los hay haciendo así, bienaventurados son. Por eso es que dale gracias al Señor por tenerte con los ojos abiertos. Es un tiempo crucial de la historia. Es un tiempo crucial de la historia, my friend. Nadie sabe el día. Puede ser hoy, puede ser mañana, en 2 años más o en 10. Pero da lo mismo si es hoy. Si es hoy y no te preparaste, estás perdido. Y si es en 10 años más y no comenzaste hoy a prepararte, también estás perdido. Por eso es que nadie sabe el día y la hora. Está en la sola potestad de Dios, porque Dios quiere ver que se viendo el reloj profético, con mayor razón viendo el reloj profético, que no te prepares, que lo tengas por tardanza. Es como el espíritu del chileno. Sabe que son 10 para las 8 y aún así no sale de casa. Sabe que va atrasado, pero aún así se da 1000 vueltas. ¿Sí o no? El espíritu ese que piensa, ¿no? Como que a última hora todo va a funcionar. El tren no va a fallar, el bus no va a encontrarse con un atochamiento, ¿cierto? O que va a aparecer Aladino y te va a llevar con la nube, con la alfombra mágica a un mundo ideal. Porque algunos piensan así. ¿Sí o no? Salen atrasados, pescan el auto. Pero si él salió atrasado, ¿qué culpa tiene el de adelante? Como que si la bocina va a correr así en 2 bloques a los autos, estilo Moisés más rojo. Si saliste atrasado, el auto no vuela, el auto no salta, no, nada. Vas a llegar atrasado. Por eso existe el tiempo. Y por eso existe la preparación. Muchos predicadores dijeron, este es el tiempo, pero cuando estaban en la primera vigilia. Pero hoy ni siquiera estamos comenzando la segunda vigilia. Estamos llegando a su etapa final. Estamos en la transición de la segunda y la tercera. Y Él dijo, aunque venga en la segunda, aunque venga en la tercera, el Señor viene. ¿Cuántos aman su venida? Aplauda al Rey de Gloria. Vengan los músicos. Gracias te damos, Señor, por el tiempo que estamos viviendo. Porque aun cuando es un tiempo profético intenso, de lo que te damos gracias es de estar con los ojos abiertos. Dale gracias al Señor. Hace mucho que ya salió el clamor, y aquí viene el esposo, y por eso despertaste. Has despertado para estar preparado para aquel día. Todo esto
del Evangelio tiene un sentido: que un día nos encontremos con Él. Vendré otra vez y tomaré a mí mismo. El problema es que muchos hoy día están jugando con su vida, están jugando con su cristianismo. ¿Sabes cuánta gente está completamente desconectada? Gente que va a conciertos cristianos, gente que llena asambleas, pero que para ellos queda mucho para que el Señor venga, porque no les han enseñado a mirar los tiempos y han perdido de vista que la hora está avanzada. Pablo lo dijo hace 2000 años. La hora está avanzada. ¿Qué significa la hora está avanzada? No que está llegando a su término, sino que el reloj ya comenzó a andar. El Señor hace ya muchos años inició el cronómetro. Y el reloj no para, señores. A este reloj no se le acaban las pilas. Este reloj ha ido marcando cada hora, cada minuto, y todo se ha ido cumpliendo. Tremendo. Si el autor de Lucas hubiese escrito el Evangelio en el año 50, altamente sería cuestionable, porque ya los sucesos habían ocurrido. Es cuestión de relatar lo que ocurrió. Pero Lucas escribió la dispersión de Israel, que Israel iba a recuperar Jerusalén. Imagínate tú cuando se cumplió el hecho de que Jerusalén fuera rodeada y hollada por los gentiles. 1800 años y un poco más de que eso ocurrió. Impensado. Impensado que Israel recuperara su tierra, y la recuperó. ¿Quién dijo que ocurriría? Jesús. Y no lo dijo para que simplemente supiéramos que iba a ocurrir. Lo dijo para que supiésemos que el reloj está andando y todo se va a cumplir. Aleluya, Señor. Hemos creído en el correcto. Adora a Jesús esta mañana. Adora al Señor. Y este es el momento de volver a casa. Este es el momento de renunciar a tu pecado. Este es el momento de salir de la condición espiritual paupérrima. Señor, pídele ahí al Señor perdón si tú has fallado en tu cristianismo, o si es necesario reconciliarte con Dios. Y si no es así, ora agradeciendo, porque a pesar de tu debilidad Dios te ha sostenido, porque Él no quiere que te pierdas. Jesús dijo: 2 estarán en un campo, uno será tomado, el otro dejado. Hay una gran cantidad de personas que será dejada. 2 mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Si hoy estás aquí y has abierto los ojos, es porque efectivamente Dios no quiere que tú seas de esos dejados. Si no, estarías en un cristianismo hedonista, centrado en ti, como muchos cristianos hoy en el mundo. Pero hoy Dios te tiene ataviándote, reconociendo el tiempo. Oh, el Espíritu del Señor está aquí. Alaba al Señor, dale gracias por haber escuchado su voz en tiempo oportuno. Cantemos al Señor. ¿Cuántos pueden adorar al Señor esta mañana? Adora, adora, adora. Ha valido la pena la renuncia, Luis. Ha valido la pena negarse a sí mismo y tomar la cruz. Cantamos al Señor. Cántalo. A veces aleluya, a veces gloria a Dios, a veces tiernamente
¿Hay en la sala alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Mira, si hiciésemos cálculos matemáticos, han pasado 60 años de que terminó la primera vigilia. Algunos podrían decir, bueno, entonces quedan unos aprox 10 años. Podría ser. Jesús dijo que una generación 70, no más fuerte es 80. El punto es que Jesús dijo, aunque venga en la segunda o en la tercera. Él es Dios, Él puede venir ahora mismo. Y Pedro dice que si Él no viene es porque está esperando que muchos se arrepientan. ¿Hay alguien en la sala que necesita ayuda y quiera comenzar a caminar con Jesús, pero sabe que le va a ser difícil porque hay tantas cosas? Este es el momento. Las vírgenes insensatas también despertaron. Dice la Biblia, y con eso termino, que las 10 vírgenes despertaron, pero 5 de ellas no estaban preparadas. Aquí no vale con saber que Jesús viene, aquí vale con estar preparado. Por eso son importantes estos cultos, porque nos preparan, nos aperciben. Dios tocando a su iglesia. No relajes, no bajes la guardia, renuncia a las cosas que te tienen atrapado, a morir aquellas cosas que todavía faltan por morir. Eso fue lo que el Señor le dijo a la iglesia. Afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Es el tiempo de la preparación, es el tiempo de arreglarse uno para un evento que es más importante que una titulación universitaria o un gran premio en tu trabajo. Es el evento más importante que tiene Dios con su iglesia, porque es el momento en donde las puertas de los cielos se abren para que los redimidos vayan a la eternidad. ¿Hay alguien que quiera levantar su mano? ¿Y cuántos? Ahí hay una mano levantada. Y es importante que te puedas acercar, querido siervo o sierva, a ayudarnos. ¿Y cuántos de los que ya han despertado cree que es el buen momento para dar gloria al Señor? Dale gloria al Señor. Gloria a Jesús. Cántale.